Los españoles consideran la vivienda como uno de los principales problemas del país, así lo recogen los últimos estudios del CIS. Además, en esta casa, aquí en Público, realizamos un trabajo en el que se revela que los electores que se sitúan a la izquierda tienen especial preocupación por este asunto. Por eso vamos a tratar de responder qué puede hacer la izquierda para mejorar la política de vivienda en este país. Por ello hemos invitado a expertos, a figuras del mundo del activismo y también de la política. Y quiero empezar contigo, Javier Rodríguez, del Partido Socialista. Vamos a hacer una breve introducción. Si tuviéramos que hablar del principal problema de la vivienda en este país, solo de uno, del principal, ¿para ti cuál sería? Pues que hablamos del mercado de la vivienda y realmente no existe ese mercado, es un mercado fallido. Y cuando un mercado falla y no existe realmente, es el Estado el que tiene que tomar cartas en el asunto. El Estado son distintas administraciones, yo creo que hay ayuntamientos que se están esforzando verdaderamente por solucionar problemas, alguna comunidad autónoma está empezando ese camino, otras han declarado en rebeldía absoluta ante cualquier solución, y hay un gobierno central que en un gobierno de coalición progresista está intentando conseguir soluciones para un problema grave que, como digo, es un fallo de mercado. Y cuando falla el mercado, el Estado interviene en agricultura, interviene en movilidad, interviene en muchas cuestiones y no se tiene nadie que rasgar las vestiduras porque el Estado intervenga también en la vivienda. Voy al lado izquierdo de la mesa. Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas. ¿Cuál sería para ti el principal problema del mercado de la vivienda? Yo creo que no es el hecho de que el mercado sea fallido, es el hecho de que consideramos que debe existir un mercado, ¿no? El principal problema es que la vivienda se entiende como un negocio y hasta que no acabemos con esa idea no vamos a lograr solucionar el problema. ¿Por qué se entiende la vivienda como un negocio? Porque principalmente se ha decidido, se ha normalizado, en parte también por parte de los partidos institucionales de izquierda, ¿no? Se ha normalizado que la función económica de la vivienda está por encima de la función social de la vivienda. Y esas dos funciones son totalmente contradictorias, totalmente antagónicas y hay que elegir bando, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa ruptura, pasar de que consideremos que la función económica es más importante a pasar que consideremos que es más importante la social, no es algo que se vaya a conseguir nunca desde la política institucional, porque es un cambio de paradigma a nivel social y por tanto para nosotras eso está claro que solo desde la base, solo desde el sindicalismo de vivienda, solo desde los movimientos sociales vamos a lograr generar esa ruptura, ¿no? Es lo que nuestra experiencia nos dice y es donde tenemos muy claro que solo vamos a acabar con el negocio de la vivienda usando nuestro poder. Nuestro poder a día de hoy está en el hecho de que nosotras mantenemos este sistema con nuestras rentas a final de mes. Alberto Ibáñez, diputado de Sumar, ¿cuál sería para ti ese principal problema de la vivienda? Bueno, yo creo que efectivamente el problema ahora mismo de la vivienda es que colisionan diferentes derechos y históricamente en este país se ha optado por proteger antes la propiedad privada, el derecho a la vivienda y por tanto hay que operar y decidir. Creo que un ejemplo muy sencillo, si entendemos que ya, y aquí yo felicito al Partido Socialista que ha hecho este giro discursivo, la vivienda no es un bien de mercado, sino es un derecho que hay que garantizar, ¿por qué las empresas privadas pueden comprar derechos? Por ejemplo, podemos empezar prohibiendo que se compren casas por parte de empresas, ya que no pueden utilizar este tipo de derechos porque no lo necesitan. Creo que este es el debate de fondo. Creo que efectivamente durante muchos años, no solo fondos buitre, no solo rentismo, no solo empresas, sino muchas familias que votaban también a la izquierda, familias no solamente muy ricas, apostaron, ¿no?, en ese refugio del ladrillo para complementar salarios muy precarios que hay que continuar subiendo, pero esto se ha roto. Incluso esas familias ahora ven como su segundo o tercer hijo ya no tiene garantizado el derecho a la vivienda y por tanto yo entiendo que existe un consenso social que nos tiene que empujar la calle y que tenemos que ir en esa vía de entender que es un derecho y por tanto toda la parte mercantilizada hay que terminar con ella, sea prohibiéndolo y hay competencias en el Estado o sea hinchando impuestos. Alejandra Jacinto, activista y portavoz de abogada en CAES, perdón. ¿Cuál sería para ti ese principal problema del mercado de la vivienda? Pues efectivamente, o sea, estoy de acuerdo con la intervención de Valeria. Creo que el problema está en que hay que desmercantilizar la vivienda. La vivienda no es un negocio y por tanto hay que sacar la vivienda fuera del mercado. Igual que todo el mundo, cualquier ciudadano entiende que la educación debe estar provista por parte del estado de bienestar, la sanidad exactamente lo mismo y hay escuelas y hospitales que garantizan ese acceso a la vivienda, debería suceder lo mismo con la vivienda. Y el problema, desde mi punto de vista, digamos, el fondo del asunto que ha dado pie, ¿no?, a que toda la política inmobiliaria, que no de vivienda, que se ha hecho a lo largo de tantos años en este país, tiene que ver con cómo está configurada la vivienda en la propia Constitución española, que no es a día de hoy un derecho fundamental y debería serlo. Y eso obligaría a los poderes públicos a tener esa obligación de proveer
esa efectividad del derecho a la vivienda, que a día de hoy no sucede, y que entonces se aboca a la gente a un sálvese quien tenga, que es en lo que estamos. Javier, el Partido Socialista es el que ocupa el Ministerio de Vivienda. Muchas veces desde los sindicatos se demanda que hay poca fuerza o que se ejerce de manera insuficiente el poder que puede tener desde el Gobierno a la hora de practicar políticas de vivienda. ¿Qué pensáis sobre estas demandas, sobre esa falta de contundencia a la hora de aplicar políticas de vivienda? Me sonrío porque has dicho la palabra ocupa, que para algunos ya eso es, ocupa el ministerio. Gracias por cómo emplean la palabra ocupa algunos, que de eso queremos hablar también porque está siendo muy vergonzante lo que estamos escuchando en el Congreso sobre personas determinadas y lo que dicen, ¿no? Pero nosotros consideramos que el Ministerio de Vivienda está generando unos caminos que se pueden seguir y que se deben seguir, y que si otras administraciones, particularmente las comunidades autónomas, lo siguieran, se iría solucionando parte del problema. Lo que no puede pasar es como ocurre en Madrid, que se declaran insumisos y realmente están hurtando ahora mismo a 1 millón de inquilinos, básicamente, que pudieran tener un alquiler asequible, y en lo que a lo mejor podemos discrepar con algunos de los que están en esta mesa, pero ya 500.000 propietarios, que deberían ser pequeños propietarios, de la posibilidad de tener algún beneficio fiscal. Nosotros no creemos en bandos y en ruptura, cada uno tiene su opinión y la respeto profundamente, pero pensamos más en un pacto. Hay una mayoría social que está teniendo su condición de inquilino y que debemos protegerles, y también hay algunas personas que, siendo propietarias, deben ser en cierta medida protegidas, porque si no, al final lo que va a ser es la ley del más fuerte, y en esa ley del más fuerte van a ganar los que no queremos que ganen, que son los fondos de inversión, la vivienda especulativa y demás. No somos partidarios de un enfrentamiento entre inquilino y propietario, siempre y cuando estemos hablando de un propietario que se atenga a unas normas, se atenga a unas posibilidades que le ofrece el Estado, y que si las acepta, creo que solucionaría parte del problema hasta que llegue la solución más importante, que es generar un parque de vivienda asequible, público, que tenga unas normas, que tenga una regulación, pero eso no va a venir mañana. Por lo tanto, entre medias, es como una enfermedad grave, hay que tomar medidas que salvarán al paciente dentro de unos años, pero entre medias hay que hacer cuestiones como regular alquileres y como facilitar que todo lo que se pueda sacar en unos precios asequibles salgan al mercado. Has tocado un punto que genera ciertos choques, que es el tema de los beneficios fiscales. Desde Sumar, no sé si estáis muy de acuerdo con este asunto. Obviamente no. Es decir, hay quien propone que al casero que se porte bien, y en vez de cobrarle a alguien 1.200 euros por un zulo de 50 metros, si en vez de 1.200 le cobra 700, le vamos a perdonar impuestos que van a pagar los inquilinos. Por tanto, evidentemente para nosotros la política fiscal en materia de vivienda tiene que ser lo contrario. Quien no cumpla tiene que pagar más todavía, ¿no? Pero creo que es importante, en un momento en el que el Partido Socialista pretende que los trabajadores que cobran el SMI tributen, que al mismo tiempo les parezca bien dar beneficios fiscales a los propietarios. Y yo quiero también decir una cosa: a la persona que tiene que pagar 1.200 euros por un alquiler, le da igual que el propietario sea un fondo buitre o una familia rica que le cobra 1.200. Por tanto, es verdad que hay que ir contra los fondos buitre, pero el problema del rentismo hay que afrontarlo, y no puede ser que pensemos que no hay bandos y que hay pacto, hay conflicto. Y el conflicto es que la libertad de uno de cobrar 1.200 euros por una casa hace que haya mucha gente que no tenga casa, que no se pueda emancipar, que conviva con una pareja que ya no quiere porque no puede divorciarse, etc. Y por tanto, obviamente, nuestra política fiscal es radicalmente diferente a la del Partido Socialista. Alejandra. Bueno, y es que es evidente que hay disputas, o sea, lo entendemos. Yo creo que si hacemos una analogía, un paralelismo con el derecho laboral, es exactamente lo mismo, ¿no? Igual que vemos un empresario y un trabajador, hay una parte débil y una parte fuerte. El Estado tiene la obligación de ser tuitivo, de tener una protección extra hacia la parte débil, que en este caso son los inquilinos, las inquilinas, frente al empresario, que en este caso es el rentista de turno, el fondo buitre de turno, o en definitiva todos aquellos que especulan con el negocio de la vivienda. Yo creo que solo reconociendo que hay una parte débil que tiene que tener o que debe gozar de una protección extra por parte de las administraciones públicas, vamos a poder avanzar con el problema. Mientras sigamos diciendo, con todo el respeto, cosas como: es que en la ley de más fuerte ganan los fuertes. Claro, ganan los fuertes, pero es que los fuertes son los rentistas, no son las personas que no llegan a fin de mes, que encima van a tener que ahora tributar con el SMI y que encima van a tener que pagar lo que diga el rentista de turno. Entonces, creo que hay un conflicto, es un eje evidente. Hay un eje de desigualdad evidente. De hecho, el alquiler se ha convertido en la principal brecha de desigualdad. Los caseros ganan 4 veces más que los inquilinos, y entonces hay que elegir bando, y el bando, desde mi punto de vista, está claro, siempre es con los derechos humanos y con el derecho a la vivienda. Valeria.
Sí, yo también diría que aquí se hace siempre una trampa muy grande, que es hablar de propietarios. Aquí lo que estamos es en contra del rentismo, ¿no? Y hay que diferenciar entre esas dos figuras. Una cosa son los propietarios, que tienen su propiedad en vivienda, ¿no? Su vivienda en propiedad es en la que viven. Los rentistas lo que hacen es ser parásitos sociales que viven a costa del futuro de gente como yo, que somos más pobres, ¿no? Y gente como las millones de personas en este país que vivimos de alquiler, que no tenemos el control sobre nuestra vivienda y, por tanto, dependemos de otras personas para tener una vida. Entonces, ante eso, claro que hay un choque. A día de hoy sí que hay un pacto social, ¿no? Que antes comentabas, Javier, que hay que llegar a un pacto. Ya hay un pacto social. Hay un pacto en que el mercado está intervenido a favor del rentismo. Entonces, ese es el pacto que tenemos que deshacer y entender que necesitamos un pacto a favor de las personas, a favor de las inquilinas, en contra del rentismo, ¿no? Pero a día de hoy el pacto ya está, o sea, cuando hablamos de intervenir, de regular no sé cuántos, el mercado ya está intervenido porque existe un mercado y justo existe porque está intervenido a favor del rentismo. Javier. No sé, yo he sido alcalde 8 años de una ciudad como Alcalá de Henares. Perdonadme, pero conozco realidades que no son ni blancas ni negras. Y hay realidades de personas que tienen un piso en alquiler y con ese alquiler se están pagando la hipoteca de su otro piso. Y eso lo veo en ciudades de 200.000 habitantes y la conozco perfectamente después de 8 años de alcalde, y que no quisiera hacer una brecha entre esas personas y lo que puede representar la izquierda, porque a lo mejor entonces la izquierda nos quedamos muy solos y pasa lo que pasa, que al final en la Comunidad de Madrid pues lleva 30 años gobernando una derecha, la más rancia, la más liberal, en el sentido pésimo de la palabra liberal, ultraliberal, desregulada. Y está bien, si nunca vamos a coincidir en el programa máximo, pero creo que hay muchos puntos en común en los que podríamos avanzar. Y si nos dedicamos a repetir sistemas y dinámicas del pasado en las que nos dedicamos a debatir y a pegarnos entre nosotros, pues sí, nos iremos muy contentos a casa defendiendo nuestro programa máximo. Pero en ese programa máximo, al final, por lo menos mi experiencia aquí en Madrid, los que llevan ganando 30 años es la derecha, la peor derecha de este país. Por lo tanto, creo que se puede hacer un pacto con ese pequeño propietario, creo que también hay que traerles a este lado y no al otro, no hay que primarles esa avaricia del capitalismo que hace que incluso el más pequeño se meta en esa dinámica y te ponga un precio que no debe poner, y creo que podemos sacar una buena parte de la vivienda que ahora mismo está en una situación complicada, con medidas que también tengan algo de zanahoria y no solo palo, porque si no al final vamos a terminar haciendo algo que no nos va a salir como queríamos, y lo hemos visto y a cabo. Algunos son muy rápidos en cambiarse enseguida a otros modelos, y al alojamiento turístico y al de temporada, y nos toca ir detrás legislando para tapar esa rapidez con la que ellos se mueven. Pues toca ir por delante, pero te aseguro que un pequeño propietario que tenga una vivienda de alquiler con la que se está pagando su hipoteca no está haciendo ese juego de trileros. Es que no se la está pagando pero... él, la estamos pagando los inquilinos. Creo que ahí está la diferencia, ¿no? Esa persona tiene dinero para pagar una segunda hipoteca porque yo, por ejemplo, vivo en su casa y le estoy pagando una vivienda a una persona que tiene más viviendas de las que necesita. Entonces, con esto también hay que no es tenerlo así, claro. porque probablemente esa persona necesitaba una vivienda más grande en un momento de su vida o Pero ahí ir a un volvemos a lo determinado mismo. ¿Por qué sitio. estamos hablando de esos casos ¿Por qué muy tenemos que concretos? ser enemigos de ellos? Es lo que nunca he entendido Porque de las del otro posiciones que en lado donde algunos sitios tenemos se es a mantienen. millones de personas que vivimos de alquiler. O sea, estamos usando ese pequeño restigio, perdón, y ya paro, de personas con particularidades muy concretas, ¿no? Que es esta figura mitológica del pequeño propietario que necesita completar su pensión, como hablábamos antes, que eso es otro problema. Pero ¿por qué nos centramos en esa minoría que facilita que no se legisle y que facilita que no cambiemos de paradigma cuando tenemos a millones de personas empobrecidas? La mitad de los inquilinos no llegamos a final de mes. Bueno, no es que no lleguemos a final de mes, estamos en riesgo de exclusión social. ¿Dónde estamos poniendo el foco? Alberto. No, yo creo que nadie entendería que alguien que necesita pagar la hipoteca venda su hígado, porque como tiene libertad de poder hacerlo, y con eso se paga una hipoteca. Y lo vamos a denunciar y no nos va a parecer correcto y vamos a decir que tiene que ser lo público. Yo lamento que haya gente que no tenga salarios decentes y que crea que su opción es pues, sacar la plusvalua de una vivienda a otra gente que es como ella. Pero yo no quiero ese modelo de sociedad. Y quien confronta no es el que está denunciando esta realidad, sino es el que se siente atrapado en la rueda de hámster y dice, bueno, pues yo como tengo esta suerte, se lo saco a otro igual que yo. Y eso sí genera, evidentemente, tensión social. Pero ahí la culpa es del Estado, esto es nuestra, que tenemos uno que ir por delante. ¿Por qué no hemos ya prohibido los apartamentos turísticos en fincas residenciales? Hagámoslo, eso es competencia del Estado. Completamente de acuerdo. Pues tenemos mayoría, hagámoslo. ¿Por qué no hemos avanzado? Hemos avanzado. ¿Por qué no hemos incluido ya
el control de precios al alquiler vacacional o al alquiler de habitaciones que está reventando los barrios. Entonces, claro que el rentismo va muy rápido, obviamente, son muy listos, en fin, pero habrá que ir. Pero mi y pregunta lo que no es, puede ser es que la excusa de que siempre van a encontrar un espacio por donde meterse haga que estemos paralizados. Voy a dar un paso un momento a Alejandra, Alejandra, a ver si hay alguna manera de estos puntos llegar a algún tipo de posición en común, sobre todo con la cuestión del rentismo, que creo que es donde más desavenencias se generan. Yo es que creo que ya está bien de utilizar de forma torticera las figuras del pequeño propietario que no llega a fin de mes, que tiene que pagar la hipoteca y no sé cuántas cuestiones más, para seguir exprimiendo literalmente los salarios de los inquilinos, que no les queda otra, por dejación de funciones de las propias administraciones públicas, que tener que alquilar una vivienda al precio que le dé la gana al rentista de turno. Entonces, yo creo que con la figura del rentista, para empezar a tener un diagnóstico común, lo primero que habría que hacer es reconocer que hay dos posiciones, que una parte es la fuerte y que una parte es la débil. Y esto no se le escapa a nadie, es que insisto en la figura y en la analogía con el derecho laboral. Un empresario, por muy pequeño empresario que sea, yo tengo un bar y soy un pequeño hostelero, pero tengo que tener en condiciones a mis trabajadores. No puedo decir, no, como soy un pequeño empresario puedo abusar todo lo que me dé la gana, porque es que tengo que abusar porque tengo que pagar mi hipoteca. Pues mire, no, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de ese diagnóstico y partiendo de que a día de hoy todo tipo de abusos que se cometen en los contratos de alquiler son abusos porque son impuestos por una de las partes y son lentejas, que o lo tomas o ya hay otros 15 detrás, es que es exactamente igual que en el mercado de trabajo. Es que si tú no aceptas las condiciones de sobreexplotación, lo va a aceptar otro, y entonces seguimos alimentando la rueda. Pues yo creo que hay que partir de ese diagnóstico de forma clara, y a partir de ahí podremos tomar medidas, ¿no? Pero, y acabo con una cosa, o sea, el palo y la zanahoria. Pero es que primero habrá que dar palos, es que no hemos dado ni un palo, o sea, es que no hemos dado ni un palo. Parece que, no sé, que el Partido Socialista acabase de llegar al gobierno, se hizo una ley de vivienda que desde el primer momento se advirtió, ojo, se está dejando huecos, se están dejando escapatorias a la especulación, que efectivamente va muy rápido. Pues mira, haberlo regulado desde el principio como estábamos proponiendo muchas, y no se hizo. Javier, ¿entiendes, digamos, estas críticas que se hacen? Sí, las entiendo, pero de verdad no las comparto desde un sentimiento profundo de que hay que sumar mayorías a los proyectos progresistas. Y que realmente, ¿qué queremos? Queremos que gente que pueda tener la posibilidad de alquilar, de sacar al mercado una vivienda en alquiler, lo hagan a un precio asequible para que haya inquilinos que lo puedan pagar. Y nosotros consideramos que eso se tiene que hacer también conciliando a esa parte de gente que estaría dispuesta a no especular con su piso. Y eso hay que cultivarlo también, amén de otras muchas cosas, completamente de acuerdo. En los pisos turísticos ya se ha dado un avance con el tema de que las comunidades tengan que informar o no. Yo creo que no habrá comunidad que quiera tener un piso turístico y ya vamos frenando ciertas cosas. Por lo tanto, los pisos sean propiedad de alguien de Airbnb. Por lo tanto, vamos, sí, pero es que a la vez vamos a ir coartando que se puedan comprar esos bloques como se están comprando en Madrid. Entonces hay que, yo creo, darnos un baño de realidad de hasta dónde podemos llegar y de cómo se utiliza a veces de una manera demagógica posiciones que, siendo muy nobles, nos las devuelven en contra y nos están hurtando aparte de esas mayorías que tenemos que conjurar para que en lugares como Madrid se consiga un cambio político. Y nosotros lo hacemos desde el mayor respeto a otras posiciones. Es que yo creo que aquí hay un error de enfoque, porque hablamos de unas mayorías sociales cuando los rentistas representan menos del 10% de este país, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos considerando que eso es una mayoría? Porque hay unos intereses políticos detrás. O sea, si el 60% del Congreso es rentista, ¿hasta qué punto van las instituciones a cuestionar el rentismo? Si vemos que de las viviendas que hay en el mercado cada vez más están copadas por grandes fondos de inversión, y ya no solo fondos de inversión, porque esos fueron la punta de alza de los últimos 10 años y lo que se ha supuesto en cuanto a materia de vivienda y de alquileres. Pero es que a día de hoy esos pequeños propietarios de los que tanto nos gusta hablar están igual de organizados a través de las inmobiliarias. El hecho de que las inmobiliarias sean un recurso que está legalizado, que funcione de la manera en la que funcione, que es una mera estructura para sacar más rentabilidad a las viviendas, también es un problema. Entonces esa es la cosa, que cualquier rentista a día de hoy está optimizando su rentabilidad, y la rentabilidad no es una fórmula mágica, la rentabilidad es el trabajo nuestro, es el trabajo de la gente que no tenemos vivienda. Entonces, ¿dónde está la mayoría social? La mayoría social está en que todo el mundo debería tener derecho a una vivienda, y eso pasa por acabar con el negocio de vivienda, eso pasa por acabar con los privilegios de los especuladores, y eso pasa por acabar con cualquier rentabilidad de la vivienda. O sea,
Los rentistas lo que tienen que sentir es que no es rentable tener más viviendas de las que necesitan. Esa es la única solución. No es rentable. Javier, ¿tú crees que habría alguna forma de, porque entiendo que muchas veces lo que se esgrime es avanzar hacia un modelo contrario al rentismo, porque además es un modelo improductivo, no tiene ningún tipo de productividad más allá de una persona que va recibiendo una renta mensual? Entonces, más allá de los beneficios fiscales que se plantean, etcétera, ¿no es posible caminar hacia un modelo que sea contrario a este? Hombre, hay que caminar. La solución importante y de fondo no está en el debate de tasar los alquileres o no, eso tiene que ser algo inmediato y que funcione para dar oxígeno a este mercado en el que hay una gran demanda y menos oferta, y encima la oferta que hay está siendo absolutamente hinchada. Pero hay que hacer vivienda, hay que construir vivienda protegida, hay que sacar parque de vivienda pública en alquiler. También aquí tenemos una discrepancia probablemente. Claro, nosotros dice, consideramos, Alberto le veo hacer nosotros consideramos que hay que hacer vivienda que nunca se descatalogue, vivienda que si tiene dinero público nunca pueda dejar de ser patrimonio o con unas normativas que regule el Estado. Aquí en Madrid, si se hubiera guardado, se hubiera cuidado toda la vivienda pública que ha tenido inversión pública y estuviera en un parque de vivienda, nos habría cambiado la vida a los madrileños, y no es así. Entonces, eso es lo de fondo, pero lo de fondo va a tardar unos años, y hasta que llegue ese fondo en el que haya una demanda ajustada a la oferta y una demanda asequible para que todo el mundo tenga una vivienda digna en alquiler o en propiedad, pues hay que tomar una serie de medidas, y nosotros pensamos que se pueden conciliar ciertos intereses y se tienen que tomar medidas duras, claro que hay que tomarlas también, con la legalidad, porque si no las tomamos con la legalidad también al final nos tumban donde no queremos que nos tumben. Y presionando al que ni siquiera comparte este punto de base. Si yo entiendo que no compartamos el 100%, pero es que hay algunos que ni siquiera es la base de que hay que actuar. Podremos discrepar en si actuamos más intensamente o menos los que estamos en esta mesa, pero que hay que actuar lo compartimos todos. Y hay algunas administraciones que no quieren actuar. Yo pediría que seríamos claros en intentar mover eso, como en esta Comunidad de Madrid, que no quiere actuar en absoluto. Y que ahora mismo ya con lo que hay habría soluciones. Sobre la propuesta de construir, te voy a dar paso a ti, Alberto, que negas con la cabeza, y después a Alejandra. ¿Veis que esta opción pueda ser factible a la hora de solventar algunos de los problemas, o es un parche, no sé qué? Yo creo que no es que sea un parche, creo que es una estafa. Es decir, en los años de la burbuja inmobiliaria, España construyó más vivienda que la mayor parte de los países de nuestro entorno juntos, y nunca bajó el precio de la vivienda. Punto 1. Punto 2. En España no hay un problema de falta de vivienda. El problema es que la vivienda está secuestrada. Particularmente, yo soy valenciano, por la actividad turística que está haciendo que las viviendas en residencial no existan. Y luego, en la última década, la gente que tiene más de 6 casas ha aumentado un 30%. Mientras que la gente que tiene solo una casa en propiedad ha bajado un 2%. Por tanto, claro que no hay un problema de falta de viviendas, sino es que están mal repartidas. Por tanto, yo, en plena emergencia climática, con lo que se tarda en construir, hacer creer que la solución es construir más vivienda y que será pública y que no nos la van a quitar, etcétera, a los 25 años, me parece un poco una estafa y sobre todo echar la pelota para adelante. Creo que hay una alternativa muy factible, que es la compra masiva de vivienda pública, y es vivienda que ya está construida para otros fines, que la compra el Estado y las comunidades autónomas. Los ayuntamientos tienen 39.000 millones de euros en los bancos que no les dejamos utilizar porque continúan sometidos a las reglas fiscales del señor Montoro. Es tan sencillo como decir, oiga, coja esos 39.000 millones de euros y compre las viviendas a precio asequible y póngalos en el parque público de vivienda. Y tendríamos un parque de vivienda asequible que haría bajar los precios del alquiler. Pero yo creo que esto de construir más, en Valencia no sé dónde vamos a construir ya, la Albufera dentro, y luego nos vamos a quejar de que viene una dana y la gente se muere ahogada. Es decir, es que no es verdad que mayoritariamente haga falta construir. Que haya algún sitio concreto que se pueda construir, pues estupendo, pero la construcción pública y privada no es la solución al conflicto de la vivienda hoy y, por supuesto, tampoco para mañana. Alejandra. Yo solo unos datos. Hay 388.000 aproximadamente viviendas que se destinan al alquiler turístico, al alquiler vacacional. 444.000 viviendas nuevas en stock sin vender, 3,8 viviendas vacías según el INE del año 2023. Claro que no es un problema de oferta, es un problema de desvío fraudulento del uso de la función social de la propiedad.
la función social de la vivienda. En ese sentido, la vivienda tiene una función social, lo reconoce la Constitución, es el límite, de hecho, que establece la propia Constitución en la propiedad privada. La propiedad privada está delimitada por la función social de la misma, artículo 33.2 de la Constitución, y eso determina que no se puede detraer vivienda del mercado residencial para dedicarlo a otros usos, a usos antisociales, que además están trabajando o tributando en contra de satisfacer una necesidad que es un interés general, como es el acceso a la vivienda. A partir de ahí hay que entender que esto de la oferta y la demanda, no, es que si hubiera más oferta, pues entonces la demanda, bueno, esto, o sea, no sé, esto si estuviésemos en un mercado perfecto de Adam Smith, en el que efectivamente hay unas reglas del mercado, oferta y demanda, pero todos sabemos que no, que el mercado de la vivienda funciona en función de las expectativas especulativas, y en función de expectativas, pues suben o bajan los precios. Por lo tanto, no va a funcionar en ningún caso, igual que no funciona en ningún otro mercado, que si tú sumas más manzanas, entonces hay baja los precios de las manzanas, porque es que no funciona así, funciona por la especulación, que son las expectativas económicas. En ese sentido, es evidente que como tengamos que apostar por la construcción y por los no sé cuántos anuncios de vivienda, que me da igual que los haga Sánchez, que los haga Ayuso, que los haga mi primo, pues estamos condenados a seguir en el problema en el que estamos. Hay que intervenir en el mercado de forma decidida, porque como decía Valeria, está intervenido ya, pero a favor de la propia especulación inmobiliaria de muchas maneras, sobre todo fiscalmente, y para eso hay que acabar con esos usos antisociales y sancionar, dar con un palo a todos aquellos que detraen la vivienda y contravienen la función social de la propiedad. Valeria, las dos soluciones que se plantea la construcción de vivienda, eso genera discrepancias, vemos, pero también se plantea la compra de vivienda. ¿Cómo ves estas dos propuestas? Yo es que creo que se pueden plantear muchas cosas y es bueno que vayamos avanzando y que cada vez escuchemos cómo los discursos se van también ampliando, ¿no? Y no nos quedamos en lo mismo. Pero la cosa es que estamos ya hartas. Estamos en año 7 de gobierno más progresista de la historia y seguimos escuchando programas electorales, ¿no? O sea, aquí la cosa es que podemos pensar en muchas medidas. Compra, expropiación. Voy a traer también esa herramienta legal que tenemos, la expropiación a los fondos buitres. ¿Por qué es legítimo que se haya vendido miles de viviendas, ¿no? Yo creo que el dato es que entre todos los fondos de inversión se tiene alrededor de 1 millón de viviendas en toda España. Esas tenemos herramientas dentro de la ley que se pueden utilizar para recuperar esas viviendas que también están secuestradas. Pero aquí la cuestión es que podemos hablar de 1.000 de medidas, pero lo que está claro es que desde las instituciones a día de hoy no van a llegar a esas soluciones. ¿Por qué? Porque vemos que cada 2 por 3 volvemos al argumento de las competencias. ¿Dónde están las competencias? ¿A quién le toca? ¿A mí no me toca? ¿Paso la botella? ¿La pelota? Entonces ahí tenemos un bloqueo constante. A día de hoy, las únicas que podemos forzar esto, las únicas que podemos recuperar viviendas, las únicas que podemos bajar los alquileres, las únicas que podemos instaurar contratos indefinidos porque no nos vamos de casa, somos las personas que sufrimos las consecuencias del rentismo. Y por eso la única solución a día de hoy ante tal bloqueo institucional, porque no se quiere tomar medidas reales en este asunto, es la organización inquilina y las huelgas de alquiler. Después hablaremos en profundidad sobre el tema de las huelgas de alquileres. Quería preguntarte, Javier, vamos a hablar del tema de las comunidades autónomas y la no aplicación en muchos casos de la ley de vivienda. Claro, si hay una ley que no se aplica en muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, sobre todo para la cuestión de los alquileres, de declarar zonas tensionadas, etcétera, ¿qué puede hacer el Gobierno central? Porque a veces da la sensación de que no puede hacer nada. No sé. Nosotros estamos convencidos que con la actual ley, con el actual marco legislativo, se podría rebajar sustancialmente los alquileres de a un millón de personas de la Comunidad de Madrid, si se aplicara la ley de vivienda. Con la otra derivada, que gustará más o menos, que también defendemos, que podría dar beneficios fiscales a unos 500.000 pequeños propietarios. Y lo defendemos, las dos partes. Gustará más o gustará menos, pero con la ley que tenemos ahora se podría ya hacer esa acotación de los precios. Hay una iniciativa que han lanzado 10 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que representan a 800.000 personas. Están pidiendo a la Comunidad de Madrid que se aplique la ley de vivienda a sus municipios. Si yo hubiera continuado siendo alcalde de Alcalá de Henares, estaría en ese grupo pidiéndolo. Y no soy alcalde de Alcalá de Henares porque la izquierda nos unió y ganó la ultraderecha y la derecha. Entonces se sacan ciertos aprendizajes de cuando queremos maximizar. Porque aquí estáis diciendo alguna cosa que yo no termino de compartir. O sea, ¿un tenedor es bueno o malo? Pues un tenedor si es para... No, un tenedor de comida. Pensaba que era de vivienda. La palabra es... Si es para comer está bien, si es para pincharte el ojo está mal. Construir vivienda, si se hace como cuando la burbuja, es malo. Construir vivienda pública para alquiler público yo creo que es bueno. Por lo tanto, no se puede demonizar la construcción de vivienda si no le ponemos apellidos.
y nosotros defendemos el apellido público. ¿Cómo nos iría de bien en la Comunidad de Madrid si no hubiéramos cometido algunos errores propios, pocos porque poco tiempo estuvimos en Madrid gobernando, pero luego del PP, de todo el parque de vivienda que habría, para poder jugar, para poder presionar, para poder dar miedo como administración, porque realmente muchas de las cosas que decís las comparto de verdad, filosóficamente y con el corazón desgarrado, porque tenemos mucha gente a nuestro alrededor que lo está sufriendo y les ponemos cara, pero muchos de los instrumentos que aquí defendéis al día de hoy son inaccesibles, son ilegales o alegales. Y creo que eso es darse contra un muro. Yo he estado delante de un juez en varias ocasiones denunciado por gente bastante oscura, porque al final las leyes te llevan a que te tienes que someter a veces a cosas que no te gustaría, pero las tienes que cumplir. Por lo tanto, vamos a cambiar las leyes y eso se tarda, y en eso estamos, pero se tarda. Y entre medias vamos a hacer medidas que también nos sirvan para no cavar más hondo en separar y tratar de unir a este proyecto a más gente, porque si no nos vamos a quedar muy solos. Alberto, te quiero plantear, imagínate que el día de mañana las competencias en vivienda las tuviera Sumar. ¿Qué se haría diferente a lo que se está haciendo por parte del Partido Socialista? Bueno, yo creo que el marco competencial no puede ser la excusa. Evidentemente hay unas competencias autonómicas que yo respeto y la gente, por ejemplo, de Valencia, optó por un presidente que le parece bien pagar 1.200 euros por 45 metros cuadrados. Por tanto, la gente sabe cuando vota la libertad de Ayuso y de Mazón qué es lo que hay. Ahora, el Estado tiene competencias y creo que es lo que hay que aplicar. En las diferentes comisiones donde han venido personas expertas para trabajar el plan de vivienda estatal, una pregunta que hemos hecho constantemente era: ¿es constitucional y ajustado a derecho de la Unión Europea prohibir que las personas jurídicas compren vivienda en España? Y todos han dicho que sí. Por tanto, no digamos que todas las herramientas que se proponen son alegales o ilegales. Son simplemente que no las hemos utilizado hasta ahora porque entendíamos que el mercado era otra cosa. Y ahora hemos decidido que la vivienda no es un mercado. Punto 1. Punto 2. Evidentemente, los fondos que se transfieran a las comunidades autónomas que no formen parte de la financiación autonómica estable tienen que ir condicionados a que la gente aplique, las comunidades autónomas, estas medidas. Otra cuestión, los Airbnb, apartamentos turísticos, son ilegales. Porque no puedes tener un Burger King en el cuarto piso de tu finca. Es que eso ya lo dice la ley, hagámoslo. Y luego creo que, insisto, la compra masiva de vivienda, para que la vivienda pública también esté en todos los barrios, que no se generen guetos, que no haya la tentación de la escalera del rico y del pobre, que no se luego privatice, etcétera, es fundamental. Y luego la última propuesta que hemos presentado, una proposición de ley para defender los alquileres indefinidos. Y esto funciona en muchos otros países. Y la excusa no puede ser, es que cuando Franco esto fracasó, no sé qué. Bueno, tantas cosas de Franco siguen en pie y no nos molestan, y esta parece ser que para una que vaya bien no nos va a gustar. Entonces, el alquiler indefinido es fundamental por muchas razones, no solo porque baja los precios, sino porque en este país tenemos niños que cambian de escuela cada 2-3 años, con lo que supone esto de fracaso escolar. En este país tenemos familias y personas mayores que cambian de médica de familia absolutamente cada 2-3 años, con lo que supone que no le hagan la trazabilidad y no le puedan hacer una política de familia preventiva. Por tanto, creo que eso hay que hacerlo. Por tanto, prohibir la compra especulativa, alquileres indefinidos, compra masiva para que haya vivienda pública y luego, efectivamente, una fiscalidad al revés de la que hay ahora. Es que en este país, si tienes más de 6 viviendas, en vez de tributar un 25% en sociedades, tributas un 15%. Y esto nos parece normal, pero eso sí, la gente que cobra el SMI tiene un salario súper decente y tiene que pagar impuestos. Pues mira, yo creo que no. Por tanto, una política fiscal diferente, prohibir la compra especulativa y alquileres indefinidos en un parque público amplio. Alejandra. Sí, yo también creo que la ciudadanía no entiende la cuestión de la competencia es suya, la competencia es mía y al final la casa sin barrer, ¿no? Que es al final lo que está sucediendo. Y es cierto, y además yo me pongo también legalista en este punto, que desde las propias competencias estatales se puede hacer muchísimo más de lo que se está haciendo. Entre otras, se puede modificar la ley de vivienda para que, en virtud de la autonomía municipal, de municipios que se quieren colocar del lado bueno de la historia, del lado del derecho a la vivienda, pudieran declarar esas zonas de mercado tensionado y regular los precios. Lo que pasa es que hace falta voluntad política y hace falta modificar la ley de vivienda para ello. ¿Por qué tiene competencias? Porque, aunque efectivamente la competencia de vivienda sea una competencia autonómica, que ya digo, muchas
muchas veces es la excusa, la competencia de control de precios es una competencia estatal. Entonces, yo creo que hay que ir y dar la batalla, que luego llegará, es que va a venir el Tribunal Constitucional dentro de 3 años y nos va a decir que no sé qué. Pues mira, pues 3 años en los que ha regulado precios. Y además, yo creo que gana la derecha, lo ha dicho mucho Javier. ¿Por qué gana la derecha en Madrid? Bueno, porque la derecha va sin complejos, va sin remilgos, tiene claramente diagnosticado cuáles son los intereses que defiende y no intenta conciliar intereses, no intenta decir, bueno, vamos a conciliar los intereses de... No, va a defender a los suyos y yo creo que ahí el Partido Socialista se equivoca rotundamente cada vez que intenta conciliar intereses cuando hablamos de un conflicto en el que hay una parte fuerte y una parte débil y no tiene la valentía de tomar cartas en el asunto y decir una ley de vivienda que sea una ley de vivienda eficaz, no como la que tenemos ahora, que se ha quedado muy corta porque no da palos, no sanciona por un lado y luego encima es una herramienta que nace muerta, porque al final depende de la voluntad del gobierno autonómico de turno. Y luego decir que el Partido Socialista no está aplicando esa ley de vivienda en todos los sitios donde gobierna. Lo hace muchas veces empujado o por la movilización social o por la coalición que tiene en el gobierno de turno, pero al Partido Socialista le cuesta mucho y hay muchos municipios de la Comunidad de Madrid donde el Partido Socialista también en sus momentos ha vendido vivienda pública y no le ha temblado el pulso para descalificarla. Entonces yo creo que no se puede estar en misa y repicando. Por alusiones, sí. Javier, después. Pues precisamente yo creo que esta iniciativa legislativa municipal de 10 ayuntamientos de Madrid, que representan 800.000 madrileños, yo creo que va a terminar en el Constitucional y que puede abrir una vía cuando la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso pues lo mande a freír espárragos y los alcaldes y alcaldesas vayan al Constitucional y a lo mejor nos abre esa vía para poder tener más autonomía municipal, que es de lo que se trataría. Pero creo que eso está en el marco de lo posible. Y luego es que, Alejandra, con todo el cariño, pero es que, claro, nuestro diagnóstico es diferente, o sea, sí, sin duda. Es decir, Madrid gobierna a la derecha en el año 2015, si Podemos se hubiera unido a Izquierda Unida, pues estaría gobernando Gabilondo en el 2015 y habrían cambiado las cosas. Y si en Alcalá de Henares, en el año 23, Izquierda Unida se hubiera unido simplemente a Podemos, nos habrían tirado 5,2 puntos de voto a la basura. Yo creo que en Madrid el Partido Socialista mantiene una posición dura contra el gobierno de Ayuso, lo mantuvo contra el de Esperanza Aguirre y lo que ha fallado es la izquierda. Y creo que falla precisamente por esta eterna búsqueda de una perfección que no existe. El mundo es imperfecto y lo intentamos corregir y tenemos que conseguir alianzas poderosas. Dándole exenciones fiscales a los rentistas no se corrige nada, se profundiza en el error. Es fácil dialécticamente decir eso. No es dialécticamente, son hechos. Yo miro el mundo, veo que hay un bloque tremendamente dañino de la derecha y la ultraderecha como nunca ha habido, y creo que tirarnos pullitas y comprar el marco del salario mínimo interprofesional que está marcando hoy Vox o el PP en el Congreso, diciendo... lo marca la izquierda. Diciendo solo la parte de que tributa un 20% de los que tienen derecho y no contando el aumento que ha habido en los 5 años, flaco favor hace a Sumar y flaco favor hace al gobierno de coalición. Flaco pero favor es al gobierno libertad. De coalición hace... sea un 20 libertad. O el 100% de los trabajadores que tienen el salario mínimo interprofesional que pagan impuestos, mientras no sois capaces de plantaros con las eléctricas, la banca, en mi ciudad y está planteáis gobernando perdonar impuestos a los rentistas. No me gustaría que en España gobernara Vox y el PP nunca. Bueno, y entonces no vamos a hacer nada por si acaso. Hay dos formas, entiendo, de verlo, porque hay quien, si el Partido Popular y Vox está presionando, habría que adoptar como medidas un poco más moderadas o más centradas, se dice, y hay quien dice que lo que se necesita es un rearme ideológico hacia la izquierda, etcétera. Entonces, no sé si cuando estamos hablando de la cuestión de la vivienda, el tema de los beneficios fiscales, se va a llegar a conseguir convencer a muchas voces de la izquierda, si hay posibilidad de eso. Yo creo que no es cuestión de convencer a voces de la izquierda, es conseguir que salga vivienda en alquiler asequible. Y para eso hay muchos métodos. Y nosotros creemos que es una amplia batería de métodos. Algunos acertaremos más y en otros menos. Pero no veo, como algunos de vosotros, una solución mágica y una varita mágica que lo arregle todo de una única manera. Y que Valeria defienda su posición, la respetaré siempre, porque además es una activista. Pero los que estamos en la política, los que sabemos las normas... Es política también lo que ocurre en la política. Tienes razón, Valeria. Tienes razón, Valeria. En la política institucional sabemos que hay límites. Y si nos reímos de esos límites o no los asumimos, pues hay un problema de diagnóstico. Un matiz muy rápido. Sí. Es que yo no me burlo de los límites. De hecho, he dicho yo,
respeto las competencias autonómicas, tal, te he dicho, hay competencias estatales que poder explorar y hay que ser valientes. Y la política fiscal, decidir si se perdona un 10% del impuesto de patrimonio y de sucesiones y de sociedades a los rentistas o no, es una decisión política de con quién te quieres ir luego y con quién quieres llevarte bien. Y eso no es burlarte de las normas. Entonces, aquí no hemos hecho ninguna propuesta encima de esta mesa que no sea viable y constitucional hoy. Otra cosa es la aritmética parlamentaria. Trabajémosla. Fuimos capaces de amnistiar a Puigdemont. Muchas veces desde el activismo se señala que por parte de la política institucional no se hace lo suficiente. Vosotros habláis de una huelga de alquileres. ¿Cómo sería posible llevar esto a cabo? Yo es que creo que aquí tenemos la prueba, ¿no? O sea, si nos ponemos a hablar de cómo solucionar el problema de vivienda desde un enfoque legalista, de competencias, de artículos, de palabras concretas en una Constitución, nunca vamos a llegar a una solución real. Nunca vamos a llegar a una solución real que esté realmente al nivel del problema que estamos viviendo todos los días millones de personas en este país, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos pensando cómo cambiar esas pocas leyes que nos podrían dar ciertos beneficios a esa mayoría, que realmente somos los que sufrimos el problema, ¿no? Mientras, lo que a día de hoy sigue siendo legal es que grupos paramilitares te vengan a desahuciar de casa a casa sin derecho a hacerlo, ¿no? Que ayer justo esto se habló del Congreso, ¿no? A medidas que podemos hacer y no se aprobó y legalizará Desocupa gracias a la abstención del PSOE, ¿no? Es legal que un casero te suba el alquiler todo lo que quiera al finalizar un contrato. Es legal que tengas que mudarte cada 5 o 7 años. Es legal que te hagan fraude de ley y tengas que firmar un contrato. Si todas estas cosas son legales, lo único que nos queda es la desobediencia. Es irnos a lo ilegal y justificar y legitimar que lo ilegal es la solución, porque no están viniendo soluciones de nuestro lado. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. El rentismo no es legítimo y las leyes que sostienen el rentismo no son legítimas. Entonces, un marco legal que no es legítimo, no hay que respetarlo. Hay que desobedecerlo, porque es así como se avanza, es así como se avanza. Cuando hay tanta ruptura social, el consenso no va a llegar, vamos a tener que, como comentaban antes, ceder demasiado y no podemos permitirnos ceder demasiado. Por eso insistimos tanto en el poder que tenemos realmente, la gente que sostenemos este sistema, con nuestro esfuerzo, con nuestro salario, con nuestro dinero, cada principios de mes, cuando nos dejamos la mitad de la nómina, ya no solo para trabajar para nuestros jefes, sino que trabajamos para nuestros caseros. Ahí es el poder que tenemos, así vamos a lograr cambiar el paradigma. Una huelga de alquileres al final es un proceso que ya está ocurriendo. Tenemos a cientos de familias en huelga contra el segundo y el tercer casero de España, ¿no? Contra Néstor Lazora y contra la Caixa. Estamos organizando otras huelgas de alquileres. El 5 de abril se ha convocado una manifestación estatal por la vivienda que ya no va de pedirle nada al gobierno, porque hemos entendido que el tiempo de los políticos se ha acabado, que nos toca organizarnos a nosotras. Y el foco de Samani es justo eso, es organizarnos en piquetes inquilinos, en comités de huelga, en nuestros barrios, en nuestras asambleas y empezar a activar huelgas de alquileres en todos los bloques, en todas las ciudades, porque esa es la única solución real a día de hoy. Una respuesta breve por parte de tanto de Javier como de Alberto. Si surgiera esta huelga de alquileres de forma masiva, sobre todo en estas zonas, en Madrid, en Barcelona, etcétera, ¿cómo se vería desde el gobierno? ¿Cómo podría actuar? Primero tendríamos que ver si eso existe o no realmente. Yo creo que la vía de ir contra las normas, de romper los marcos legales, no es la solución. Nunca lo he defendido en mi vida y creo que en eso me sigo manteniendo y que es parte de una izquierda socialdemócrata que lo que queremos es cambiar las cosas y transformarlas, no romper las normas. Los que más fácilmente pueden romper las normas, los que les gusta, y yo oigo discursos de que nos sobran muchas cosas en la Constitución, está muy a la derecha de nosotros. Y no me gusta comprar ese mensaje, ni a la derecha, ni escuchar que la solución es romper unos marcos legales que nos hemos dado y que podemos transformar. Y que nos empobrecen todos los meses, al ese final, es el detalle que se le olvida, creo Javier. Que también se generarán problemas para muchas personas que siguiendo esos parámetros tendrán luego problemas. Y de verdad, hay solución a medio plazo y hay soluciones a corto plazo que se pueden llevar a cabo sin causar perjuicio también a personas que queriéndolas ayudar igual les metéis en un problema grave. Yo creo que eso es como realmente deslegitimar nuestra lucha bastante, porque quiere decir que fuimos capaces de ganar al mayor casero del mundo,
gracias a nuestra organización colectiva. Cuando la ley decía que nos podían echar, que nos podían subir el alquiler un 100%, ¿no? Que era lo que Blackstone pretendía hacer con 100 familias alrededor de toda la Comunidad de Madrid hace unos años, cuando la ley decía que eso era legítimo, que eso era legal, que nos teníamos que marchar de casa, que teníamos que aceptar las subidas de alquiler, fuimos nosotras las que conseguimos, a través de la lucha colectiva, del apoyo mutuo, del asesoramiento colectivo, sentar al mayor casero del mundo a una mesa de negociación, conseguir contratos nuevos para todas esas familias sin subidas abusivas. Eso lo ha hecho la fuerza de no aceptar las leyes injustas. Entonces creo que es muy peligroso ese discurso que está diciendo usted, de que organizarse es peligroso para la gente. Organizarse es lo más potente que tenemos como sociedad, como inquilinas, como gente que no tenemos el control sobre nuestra vivienda, mientras el gobierno sigue defendiendo que otros hagan negocio con nuestras Alejandra. vidas. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Valeria, ¿no? O sea, tengo un matiz, que es que yo creo que, o sea, niego la mayor, es que creo que el abuso inmobiliario, las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler, las coacciones y el moving que hace Desokupa y las empresas que limitan y los imitadores que le han salido todos los días, son prácticas absolutamente ilegales que hay que desterrarlas, y de hecho y el sindicato de inquilinas está haciendo pues también una labor de agrupar, de organizar a muchísimos inquilinos que plantan cara al fondo buitre de turno y le dicen, no, mira, tú lo que intentas hacer, que es extorsionarme para que yo me vaya de mi casa, es que eso no es legal, y lo que vamos a hacer es hacer una huelga de alquileres o interponer una demanda colectiva frente al fondo buitre de turno para ponerte un límite, y hay muchas veces que se ganan ese tipo de demandas. Entonces yo creo que hay que digamos, interpretar los recursos que tenemos a nuestro favor, que para eso es el derecho, quiero decir, yo soy abogada y es que el derecho no son matemáticas, se puede interpretar de una forma o de otra. Y lo que está claro es que cuando hay un mercado en el que hay una profesionalización del mismo por parte de un montón de gente que está viviendo del cuento, efectivamente, agentes inmobiliarios, alquiler seguro, empresa negociadora del alquiler, todo tipo de fondos buitre, todo tipo de inmobiliarias, empresas de alarmas de seguridad, televisiones que su publicidad las pagan ese tipo de empresas. Lo que hay que hacer es acabar con el chollo que supone ese negocio, y lo que hay que hacer es plantarles cara también desde la vía judicial. Yo confío en ello, y creo que es imprescindible, igual que en cualquier lucha, evidentemente organizarse y señalar los límites y hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar. Y para mí lo que es incomprensible es que en muchos casos el Partido Socialista pues es que se ponga de perfil ante conflictos así. Yo no lo puedo entender. Como ayer vimos con el tema quería de dar Desokupa. testimonio que estoy completamente de acuerdo con gran parte de lo que has dicho ahora mismo, es decir, organizarse, demandas, asesorarse, unirse, eso es fundamental y es parte de la lucha Pero bueno, has dicho, no, porque a ver si van a hacer algo que luego a mí les vengan... Sí, a mí lo que me preocupa es, haces una huelga de alquiler para presionar a un fondo buitre con abogados y para presionar bien también realizado, al gobierno. Perfecto. Pero a mí sí que me preocupa pensar que una herramienta que se utiliza de manera excepcional, como puede ser una huelga, en el caso incluso en el mundo laboral, sea como la gran solución. Yo confío mucho más en lo que está diciendo. Yo estoy diciendo lo mismo que Vamos yo. a escuchar ahora. No, tú has hablado de interponer acciones judiciales, completamente de acuerdo. Eso Pero no no solo. Digo que las cosas se pueden acompañar desde... Mayoritariamente lo que has dicho es eso, porque el otro tendremos que saber cómo lo queréis concretar y qué queréis concretar. Ahora, a mí me preocupa la gente, me preocupa que se genere... A nosotras también, por eso supuesto, somos la gente, y la Javier. Vamos a escuchar a y la Alberto, porque si consecuencia sobre no, la no gente. avanzamos. Alberto, en el caso de que hubiera una huelga de alquileres, vosotros en Sumar, ¿qué posición adoptaríais? Bueno, yo creo que en este país, gracias a huelgas masivas, hay una jornada laboral de 8 horas, gracias a huelgas que ha habido últimamente de cuidados promovidas por el movimiento feminista, los hombres hemos entendido un poco más que no es una tarea solo de las mujeres, y creo que es evidente que en una situación de bloqueo, porque no hay una aritmética parlamentaria favorable a legislar de la manera contundente que se exige, nos va a venir bien que nos exijan desde la calle. Creo que no es excluyente, creo que no es solo no pagar el alquiler a los fondos buitre y organizarse, sino que también hay que hacer la parte institucional, aunque creo que en este momento está muy denostada y entiendo que haya gente que no confíe en ella. Pero yo entiendo que cuando el mundo es injusto, haya gente que se organice, arriesgue, pueda tener consecuencias, pero cambie el mundo para los que vienen después o para ellos mismos. Y yo eso no lo puedo ver mal, porque vengo de una tradición política donde solo lo colectivo salva, y efectivamente da miedo, pero el miedo paraliza cuando estás solo. Cuando hay mucha gente, cuando las vecinas se organizan, sea por esto, sea para que no quiten la escuela del barrio, para otras cosas,
pues a veces la política institucional dice, pues va a ser que era posible, ¿no? Por tanto, yo creo que efectivamente hay mucha gente que ha perdido la fe no cree en las instituciones y que entiende que solamente pues una lucha de desobediencia civil, que bueno, pues en este país afortunadamente yo no he ido a la mili porque hubo muchos otros que decidieron incumplir una ley que era injusta. Pues yo lo que deseo es que antes que lleguen a ese extremo y que haya consecuencias, nosotros seamos capaces de convencer al resto de partidos que sean necesarios para cambiar esa ley injusta. Y creo que en eso es lo que tenemos que trabajar. Lo que pasa que es un poco tramposo equiparar una huelga de trabajadores que tiene una cobertura legal y que está perfectamente reglada y que consigue cosas y reivindica y consigue que los patronos hagan cesiones, que se equilibren las cosas, para eso están los sindicatos. Yo no termino de saber, la huelga que se quiere hacer es una huelga a los fondos buitre, a todo tipo de personas, que todo el mundo deje pagar alquiler en toda España, porque sobre los conceptos hay que aterrizar la realidad. No volvamos al miedo de que la pobre persona que tiene un piso que simplemente le pagan 400 euros no va a recibir los 400 euros. La cuestión es que manejar conceptos sin acotar a qué se refiere ese concepto, pues es debatir sobre la nada. Es decir, una medida puntual sobre unos fondos buitres que se estaban comportando como se estaban comportando particularmente en Madrid, acompañada de abogados y de presión, funcionó y la apoyamos, claro que la apoyamos, pero conceptualmente decir que todo el mundo en España deje pagar el alquiler a todo el mundo es algo que no me parece que sea el mejor camino. Oye, otros tendrán otra opinión, pero el mejor camino no creo que sea. Esas huelgas laborales que comentas que ahora mismo están legisladas, tienen sus mecanismos para ser efectivas y demás, ¿siempre fueron así? ¿O se consiguió el derecho a huelga? ¿Cómo se consiguió el derecho a huelga? ¿Cómo se legalizó un partido como el PSOE? ¿Cómo se legalizaron sindicatos como Comisiones y UGT? ¿No? A pesar de que a día de hoy son de los sindicatos como menos conflictivos y combativos, ¿dónde estaban hace 40, 50 años? ¿No estaban acaso en la ilegalidad? Y fue justo eso lo que permitió avanzar en derechos. Estamos ante lo mismo. Cuando el gobierno no se posiciona a favor de la sociedad y a favor de la mayoría social, nosotras nos organizamos, nosotras nos defendemos entre nosotras, ya no esperamos nada, lo conseguimos solas. Y la huelga de alquiler, estoy de acuerdo, hay que irla aterrizando, ya la estamos aterrizando, ya hay huelgas de alquileres por cláusulas abusivas contra Néstor y la Caixa, en Madrid y en Barcelona, lo hemos comentado, cláusulas que a día de hoy son legales, sí son legales, cobrar el IBI, pagar el IBI, ¿no? Como todas esas cosas supuestamente lo permite la legalidad, pero es totalmente ilegítimo y por tanto lo dejamos de pagar. No vamos a aceptar eso. Eso es una forma de huelga de alquiler. Huelgas de alquiler cuando el casero no cumple con sus obligaciones de mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad. Esas también van a ocurrir relativamente pronto. Son legales en otros países del mundo, ¿no? Porque claramente hay un contrato y si una parte no la cumple, tú puedes retener tu renta. Hay un plan, tenemos un plan de acción, eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y Javier, usted no puede ir diciendo por ahí, ¡ay, qué miedo la huelga! Lo que le estamos diciendo es, ¿qué va a hacer usted? Porque las huelgas ya están aquí, están pasando. ¿Cómo van a contestar ustedes? Esa es la pregunta real. Pues vamos a pasar al siguiente apartado porque tenemos que ir terminando este debate. Os quiero preguntar por las empresas de desocupación. Sí, vamos a empezar contigo, Alejandra, que antes has hecho referencia a ellas. ¿Qué deberíamos hacer con estas empresas de desocupación? Pues mira, yo creo que la actividad de este tipo de empresas de desocupación es absolutamente ilegal ya. De hecho, creo que cumplen perfectamente los tipos penales de las coacciones, agravadas además cuando son sobre vivienda habitual, lo que se conoce como el acoso inmobiliario, el movimiento inmobiliario. Tiene un artículo en el Código Penal, el artículo 172.4, si no me equivoco, que habla del que, digamos, obligue a alguien a hacer una cosa que no quiere hacer, coaccionándole para ello. Bueno, pues está cometiendo un delito, que es un delito de coacciones, tipificado en el Código Penal, y que además se agrava cuando es sobre vivienda habitual. Amenazas son el tipo de prácticas que utilizan. Y luego hay otro artículo, que es el 570 del Código Penal, que habla de las organizaciones criminales, que son aquellas agrupaciones de personas que se unen y cuya función es la comisión de delitos para conseguir el objetivo, que es lo que hacen estas empresas de desocupación de forma sistemática. Desocupa Oficial y todas las marcas B que le han salido a Desocupa, porque evidentemente hay negocio en ella, ¿no? Entonces yo creo que con la legislación que tenemos a día de hoy, este tipo de organizaciones ya deberían estar siendo ilegalizadas sistemáticamente como organizaciones criminales.
pero en la práctica no sucede. Nosotros en el CAES, de hecho, tenemos denuncias puestas contra todo tipo de empresas de desocupación y en muchos casos los jueces las archivan o lo transforman en delito leve de coacciones sin tener en cuenta ese agravamiento por vivienda habitual. Entonces, lo cierto es que no hay una voluntad desde la Judicatura para meterle mano a la cuestión, cuando lo que están haciendo es bueno, comportarse como organizaciones criminales, nada más y nada menos, que debería ser un caso que estuviese en la Audiencia Nacional. Entonces, a partir de ahí, como eso no está sucediendo, bueno, pues es que a lo mejor hay que modificar la ley para ya darlo tan masticadito al juzgado en el que caiga, que ya no le quede más remedio, ni haya margen de interpretación alguno para poder declarar a estas empresas como lo que son, organizaciones criminales. Alberto. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que ya son ilegales en nuestro país, pero efectivamente la judicatura de este país no suele entender la norma nunca a favor de la mayoría social y por tanto quizá haya que aterrizar. De hecho, esta semana en el Congreso votamos a favor de esta propuesta y luego es una cosa que le hemos exigido al Gobierno. ¿Cuántos policías infiltrados hay en estas organizaciones criminales? Porque sí sabemos que en otros movimientos de izquierdas han infiltrado policías por proteger al mundo contra la violencia. Esto sí que es un caso de organizaciones criminales. Entendemos que si en algún sitio tiene sentido es aquí, el poder parar estas bandas criminales que lo que van es a coaccionar a familias vulnerables, que van a aprovecharse de las personas que menos fuerza tienen de protegerse y por tanto hay herramientas en el Estado de Derecho ahora mismo que deberían aplicarse con mucha contundencia. Si tiene sentido para algo que existan este tipo de policías es justamente para esto y no se está haciendo y por tanto, bueno, pues hay que legislar para bajar al detalle y que el juez cuando llegue y vea que una persona que se mueve como un nazi, habla como un nazi y se tatúa como un nazi, es un nazi, hagámoslo. Valeria. Sí, antes hablábamos del miedo, ahí está el miedo, ¿no? O sea, nosotras en nuestras asambleas, en el movimiento de vivienda y en los sindicatos de inquilinas, vemos todas las semanas gente con miedo a que vengan y le pongan silicona a las cerraduras, a que le corten los suministros, a que literalmente le pongan mierda de perro en la puerta para que le dé asco ir a su casa. Esas cosas están ocurriendo a día de hoy y se está permitiendo que ocurran, ¿no? Entonces, claro, hay que legalizarlas porque precisamente es eso, o sea, ya hacen cosas ilegales pero no estamos actuando contra ellas. Una vez más, las únicas que nos estamos defendiendo somos nosotras mismas. El sindicato de inquilinas hemos conseguido parar a múltiples empresas de desocupación gracias a nuestra organización colectiva, gracias a que hemos ido y les hemos hecho exactamente lo mismo, ¿no? Parece que tenemos que jugar a esas, hemos ido a sus oficinas, les hemos hecho scratches, les hemos hecho diferentes acciones y han sentido que tenían que parar, porque esa persona ya no estaba sola y estaba organizada, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que acabar con ellas, pero creo que esto también nos lleva a por qué existen estas empresas, ¿no? Y existen porque al final hemos normalizado que se puede echar a alguien de casa, ¿no? O sea, que una persona que no tiene alternativa habitacional se puede desahuciar. Y como aquí no estamos defendiendo el derecho a la vivienda para nadie, los caseros se toman la justicia por su parte y contratan este tipo de empresas, ¿no? Entonces también tenemos que entender que al final es un síntoma más del enorme problema que tenemos y que solo pasa una vez más por sacar la vivienda al mercado. Javier. Pues estamos totalmente en contra de esas bandas organizadas, pero la legislación actual permite actuar contra ellas. Y evidentemente habrá que mejorarlo y evidentemente habrá que fortalecer los elementos policiales y de la justicia que tengan que actuar sobre ellos. Hoy hemos visto en el Congreso pues, una propuesta de la que el PSOE se ha abstenido, porque realmente es una propuesta que se presenta bajo un titular para captar esa simpatía que todos tenemos hacia una causa que debe ser acabar con ese tipo de empresas, pero realmente no estaba bien estructurada ni tiene sentido alguno y es contradictorio decir que se puede con las herramientas actuales hacer y algunas que están ya en trámite, pero venimos a coger un titular de que somos los que queremos ilegalizar. Pues yo creo que ese es el regate en corto que hace flaco favor, porque al final ganas titulares mediáticos, pero la realidad es mucho más compleja. Javier, tú sabes qué nos está haciendo. Es mucho más compleja. Nos están ilegalizando este tipo de empresas. Es que hay que actuar sobre eso, y estamos de acuerdo en actuar sobre eso. ¿Cómo se actúa sobre eso? Pues probablemente con una presencia policial que el representante de Sumar dice que no existe, pues yo no tengo pruebas de que no existe. Hemos preguntado al gobierno. Sí. Yo sí que sé que hay policías infiltrados en movimientos neonazis. En la ciudad donde vivía y donde goberné había neonazis y había policías infiltrados. Y la policía también trabaja. Y si no trabaja tendremos que presionar para que trabaje más en eso. Pero lo que ha ocurrido este día de ayer en el Congreso, pues yo entiendo, cada uno hacemos nuestro juego político, pero bajo los titulares de una PNL buscamos a veces unas simpatías que cuando ves el texto no son posibles de llevar a cabo. Y yo creo que tenemos que tener un cierto rigor cuando hablamos de legislar. Y en este caso no la había, por eso nos hemos abstenido. Creo que es un texto muy mejorable, es un texto sobre el que hay que trabajar
pero desde luego tal y como venía aquí era difícil que lo pudiéramos apoyar. A mí me gustará ver qué vota el Partido Socialista con la propuesta de ley antiocupa que Junts acaba de anunciar que va a ser una línea roja innegociable de las que pone sistemáticamente, para ver efectivamente cómo se coloca el Partido Socialista, porque lo que no tiene sentido es que cuando hay una propuesta para efectivamente intentar atajar la problemática, que es que habiendo artículos en la legislación y en el Código Penal, pues están siendo un poco papel mojado porque no se está interviniendo de forma decidida, el Partido Socialista se abstiene, y sin embargo con esa otra propuesta habrá que ver qué hace. Y acabo con una cosa con esta cuestión, el miedo, ¿no? Es que las empresas de desocupación, y lo escribí el otro día en un artículo para Público, ¿no? Es que no son más que la punta del iceberg de un negocio inmobiliario, que es el negocio del miedo, donde no solo están las empresas de desocupación, las empresas de alarmas de seguridad, los seguros, todas las grandes aseguradoras, pero es que, yo lo digo con nombres y apellidos, es que desde Mafre hasta cualquiera donde tengamos un seguro cada uno de nosotros, están haciendo negocio aprovechándose, bueno, con publicidad engañosa, aprovechándose del desconocimiento de la gente, de infundar miedo día sí, día también, con anuncios y con seguros de alarmas y con no sé qué, que hay que acabar con eso, y hay que acabar con eso pues no poniéndose de perfil y poniéndose en contra de iniciativas políticas que pretenden poner, digamos, que intentan cerrar esta cuestión, ¿no? En fin, yo creo que o nos ponemos muy serios con este tema, o bueno, ya estamos viendo, ¿no? O sea, cómo prolifera, y luego nos llevamos las manos a la cabeza con Trump y lo que hace Trump. Pues tengo que terminar ya el debate, hemos llegado a la hora. Espero que hayamos sacado algún punto en común, pero veo que sobre el ambiente hay bastantes discrepancias todavía. Quiero agradeceros a los cuatro por asistir, a Valeria, Alejandra, Alberto, Javier. Gracias por venir. Javier, entiendo que te ha tocado el papel un poco más complejo en esta ocasión. Yo estoy muy cómodo. Además, tengo profunda aprecio a alguna de las personas que están aquí, pero tenemos que defender lo que pensamos cada uno. Pues gracias a los cuatro, gracias también al equipo técnico, a Lolo Sánchez y a Jaime García Morato, que siempre están ahí, y también al periodista que ha hecho posible este debate, a Víctor López, que ha sido el que se ha encargado de que salga adelante esta conversación. Muchísimas gracias, suscríbanse a Público y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.